Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. El día de hoy pues vamos a continuar con esta capacitación acerca de todo lo que tiene que ver con triaje. Iniciamos con el tema aplicación práctica del triaje y toma de decisiones. Entonces, ya sabemos que el triaje se clasifica según la urgencia clínica y los recursos disponibles que tiene pues cada institución. En Colombia sabemos también que se rige por la resolución 5596 del 2015, que casi todas las instituciones tienen el mismo código de colores, el triaje 1, que es rojo, que requiere una atención inmediata, es una urgencia vital; el triaje 2, naranja, que puede dar una espera menor a 30 minutos; triaje 3 a 5 son niveles descendentes de prioridad. Entonces, eso depende pues de cada caso clínico, de cada patología, de cada paciente, incluso de la edad del paciente. Pues hay que mirar comorbilidades, antecedentes, etcétera, etcétera. Entonces, la priorización y asignación se basa en la gravedad clínica y los recursos, como ya lo decía. Se hace una evaluación rápida, se revalora constantemente en el caso tal que sea un paciente que nos genere duda en su estado clínico. Se hace asignación a zonas específicas, ya sea reanimación, consulta externa, sala de espera, sala de observación, consultorios, etcétera. Entonces, pues todo depende también del mismo contexto clínico del paciente. Y hay unos protocolos y normativas que pues están en la resolución 5596 del 2015. En esta resolución se complementa con guías como por ejemplo las de atención primaria prehospitalaria, en Bogotá, y se utilizan formatos estructurados y validados. Hay que tener en cuenta que casi todas las instituciones hoy en día vienen sistematizadas. Entonces, existe la historia clínica electrónica y pues ahí en esta historia hay un apartado específico para el triaje donde se hace el registro como tal: hora de llegada, qué es lo que refiere el paciente. Eso que el paciente refiere se escribe tal y como él lo dice, entre comillas. Entonces, así el paciente diga, me duele el buche, eso es lo que se escribe, entre comillas, me duele el buche. El paciente dice, no, es que me partí una pata. Entre comillas, se escribe lo que el paciente refiere, porque pues ese es el motivo de consulta. Ya en el lenguaje técnico que usamos nosotros, entonces sí especificamos qué es lo que el paciente está refiriendo y qué es lo que encontramos nosotros en sus signos clínicos. ¿Listo? Se debe registrar el nivel, hora, el profesional asignador y las revaloraciones que sean necesarias. Se puede hacer en papel o en sistemas electrónicos, pero pues hoy en día lo que les digo, más que todo se usa la historia clínica electrónica
¿En qué casos, por ejemplo, se utilizaría papel? A ver, alguien que me diga en qué casos se utilizaría papel. A ver, digamos, no, vamos a ver qué dice el chat. Bueno, si el puesto de salud no tiene sistema, sería una de de las causas por las cuales. ¿En qué otros casos? Pues, por ejemplo, digamos, si es un puesto de salud por allá en una vereda X, bien lejos, ¿sí? En caso que la institución no cumpla con la tecnología, podría ser. Exacto, cuando se nos cae el sistema. Entonces, si no hay sistema por X o Y motivos, si hubo, por ejemplo, una tormenta y se cayó el sistema, el servidor de Internet no funcionó, ¿sí? Entonces, pues hay que tomar alternativas. Lo importante es que no podemos dejar de atender a los pacientes. Siempre hay que buscar alguna solución y en este caso se utilizaría papel. Esto generalmente se archiva en algunos casos, pues las EPS solicitan este documento escaneado y recordemos que la historia clínica, independientemente que sea en papel o sea sistematizada, es un documento legal. Entonces tiene una validez legal bastante importante y no se puede dar como, digamos, ejemplo, se hizo una historia clínica a mano, manual, y se echó al olvido, no se puede. Es un documento que se debe archivar. La comunicación efectiva es supremamente importante y entonces aquí ahorita vamos a empezar a participar. Dice, los formatos institucionales generalmente están anclados en la historia clínica electrónica de cada IPS y ayudan a transmitir información clara. Mejora la seguridad y coordinación entre médicos, enfermeros y técnicos. Entonces, vamos a ver este caso clínico, se van a reír un poco de algunas cosas que van a ver y luego vamos a hacer un análisis de esto, ¿listo? Entonces vamos a estar muy atentos de este video para poder hacer el análisis. Doctor, esa es la respiración de Guzmaúl. Vaya y busca al doctor Raudy. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le digo? Que busque al doctor Raudy. ¿Doctor Taz? Hola doctor, ¿cómo está? Doctor, cuéntame, ¿qué tiene este paciente? Claro doctor, él es un paciente masculino de 45 años de edad que ingresa con interno, cuidado, nuevo tenía que ser. No pasa más. 45 años de edad, doctor, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, síntomas irritativos urinarios, además vómitos, dolor abdominal y refirió también polifagia, poliuria, polidipsia. Ok, muy bien. Doctor, y cuénteme, ¿qué le ha hecho? Doctor, básicamente lo que hice fue decir al interno que lo fuera a buscar para solucionar al paciente. No, o sea, ¿qué tratamiento le ha dado usted al paciente? Doctor, le colocamos un bolo de 1000 cc de cloruro de sodio al 0,9% y continúe con 250 cc hora. Además lo monitoricé y le coloqué insulina, doctor. ¿Insulina? Sí, doctor, insulina. ¿Y por qué insulina? Ay, no, porque le tomé una glucometría y me salió en 490. Ok, ¿y en cuánto tiene el potasio? No tengo el potasio porque los laboratorios encargados del interno. Ok. Suspéndele la insulina hasta que llegue el potasio. Ok, listo. Ok, doctor, ¿su nombre es? Mi nombre es Esteban, yo soy el nuevo interno. No doctor, parece, mucho gusto. parece. Doctor Estefan, ¿usted qué cree que tiene Esteban, doctor. qué cree que tiene este paciente y qué exámenes deberíamos enviar? Doctor, el paciente tiene el azúcar alta. Ok. Y los Interno exámenes. estrella, ¿cómo está? Y de los exámenes, profe. Sí, ¿qué exámenes? ¿Dónde ¿De qué se trata, doc? Doctor, ¿y ustedes? Natalia. Doctora Natalia, ¿y usted también es interna? Sí, antigua. Muy bien, no, se trata de un paciente con una crisis hiperglicémica. Ok. Queremos saber qué exámenes usted le solicitaría. Muy fácil, doc. Vamos a enviarle un hemograma, una función renal, una función hepática, unos gases arteriales. ¿Y se le ocurre hacer algún otro estudio? Potasio. Ay, potasio. Potasio. Discúlpeme, mío. doctor. Discúlpeme, doctor. Sí, muy bien, uno de electrolitos sería prudente hacerlo. Pero mi pregunta es porque el paciente tiene dolor abdominal, vómito y náuseas. ¿Algún otro examen? Lipasa y amilasa, doc. ¿Y eso, doctora, por qué? Porque puede ser una pancreatitis. Muy bien, doctora. Doctor Taz, encárgate de hacerle todos los exámenes al paciente, continúale los líquidos a 250 cc hora y cuando tengan todos los exámenes me avisan, vengo a reevaluarlo en 1 hora. Listo, doctor, no se preocupe. Buen interno, usted se encarga de hemograma, paraclínico. Ay, lea por favor la historia clínica. Doc, ¿será que vamos por un cafecito? Claro, un cafecito. Buenas, doctor Taz. Buena, doctor. ¿Cómo va? Gracias a Dios, bien, ¿y usted y su familia? No, doctor, el paciente. Ah, Doctor,
Oiga, ¿usted por qué llega tarde? Doctor, el laboratorio queda No, como no, a que 2 no cuadras. se repite y no me saque excusa porque no le da pena con el internet. Disculpe, doctor. Cuénteme cómo salieron los laboratorios del paciente. El paciente tiene un pH de 7.1, bicarbonato de 13, potasio de 2.1 y sodio de 128. Muy bien, ¿y el sodio corregido? Ese sodio ya viene corregido del laboratorio. Oiga, usted no estudia. En el laboratorio no se equivoca. Doctora, ¿de qué se ríe? No, porque el sodio hay que corregirlo. Por favor, regálame la glicemia y el sodio del paciente. Muy bien. Sodio de 128 y glucosa de 490. Hizo que entonces tiene un sodio corregido de 137 y la osmolaridad plasmática está normal. Tengan en cuenta que si el sodio corregido es normal o elevado, tenemos que utilizar soluciones hipotónicas, solución salina del 0.45. Y si el sodio es bajo, tenemos que continuar con solución salina del 0.9%, que es una solución isotónica. ¿Ok? Doctor Esteban, ¿y el potasio? El potasio está en No, 2.1. aquí está el electro. Muy bien, una hipopotasemia muy importante, ¿no? ¿Usted qué cree que deberíamos hacer con esto, doctor? Yo eso en estos días lo leí, profe, pero ahorita no me acuerdo bien. Oiga, que usted acaso no estudia, eso es sencillo. Ay, se me olvidó, profe. Hay excusas. Doctor Taz, Dígame. ¿qué cree usted que deberíamos hacer con el potasio de este paciente? ¿Pota qué? Con el potasio de este paciente, ¿qué cree que deberíamos hacer? Ya veo. Dale. Doctor, disculpe, hay que reponer el potasio. Muy bien. Eso. Me parece muy Exactamente. interesante. Entonces recuerden lo siguiente, si el potasio del paciente se encuentra por debajo de 3.3, no se debe iniciar insulina y se debe comenzar reposición de potasio. Si el potasio está entre 3.3 y 5.3 mil equivalentes, iniciamos insulina y además de esto, hacemos reposición de potasio. ¿Cómo? Muy sencillo. Por cada litro de solución vas a poner de 30 a 40 mil equivalentes de potasio. Doctor, Un momento, doctor Esteban. Y si el potasio se encuentra por encima de 5.3, inicias insulina sin reposición de potasio. ¿Les quedó claro? Sí. doctor, una pregunta, disculpe. ¿Y qué pasa si hacen lo que hizo el doctor, que le colocó insulina sin conocer el potasio del paciente? Bueno, recuerden que si no tienen el valor del potasio no deben iniciar insulina. La razón es muy sencilla, la insulina redistribuye el potasio. Entonces el poco potasio que tenemos en la sangre se va a meter en la célula y la hipopotasemia se acentuaría, aumentando el riesgo de que el paciente sufra una arritmia, por ejemplo una torcida de puntas. Recuerden, nunca, pero nunca deben iniciar la insulina sin conocer el valor del potasio. Y este paciente hay que darle manejo insulínico. ¿Qué propone, doctor Esteban? ¿Qué propongo, profe? Con el potasio. No, doctor, la insulina. ¿Cómo le vamos a colocar la insulina? Profe, yo, ¿qué hago? Sí, doctor. O sea, ¿qué manejo le darías a este paciente con la insulina? ¿Qué harías? Profesor, también lo leí en estos días y se me olvidó. No. Muy Lector crítico. Doctor, ¿cuánto pesa el paciente? Claro, doctora. 100 kilos. Listo, entonces iniciamos con un bolo de 10 unidades de insulina cristalina y continuamos a 10 unidades hora. Claro. Muy bien, doctora Natalia. Recuerden que cuando tenemos a un paciente con cetoacidosis diabética hay que ponerle manejo insulínico. Dos razones. Número uno, bajarle la glicemia. Y número dos, y creo que es la razón más importante, hacer que la insulina ayude a metabolizar los cuerpos cetónicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con insulina cristalina, 0.1 unidad por kilo de peso. Este paciente pesa 100 kilos, entonces sería 0.1 por 100 kilos, nos daría 10 unidades. Le colocamos un bolo inicial y continuamos a 10 unidades hora. Entonces, es importante continuar con la hidratación de este paciente. ¿Listo, doctor? La insulina la vamos a iniciar cuando el potasio esté por encima de 3.3 mil equivalentes por litro. Listo, doctor. Entonces, yo posteriormente vengo a revaluarlo, pero hay que dejarlo en vigilancia. Listo, ¿Ok? no se preocupe. Doctor, no se vaya, por favor. Cuénteme, doctor Yo Estefan. creo que este paciente está curado, doctor. ¿Por no qué? tiene cetosis, porque no tiene cuerpos cetónicos en orina. Ya está curado, yo creo que deberíamos darle de alta. A veces los cuerpos cetónicos pueden engañarlo a uno. Doctor, estoy completamente de acuerdo con usted, porque el nitroprusiato en orina no detecta beta-hidroxibutirato. Excelente, doctora. ¿Y qué opción tenemos? En sangre, Claro. Perfecto. Muy bien. A este paciente, doctor Esteban, ¿le colocarías bicarbonato? Bicarbonato. Listo, muy bien. Entonces, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué fallas pueden ver en esa comunicación, en ese equipo de trabajo? Claramente es un equipo médico. Están hablando de un caso clínico, un paciente con diabetes, un estado parece ser cetoacidosis diabética versus un estado hiperosmolar. Pero entonces, ¿cuáles pueden ser como esos problemas de comunicación que se pueden identificar ahí? Mientras tanto, bueno, Fabián dice distribución de tareas y alcance.
Nancy dice, no se debe colocar nada mientras no tengamos resultados de exámenes. Hay que tener en cuenta eso. Inicialmente, sí, señor, señora Jacqueline, inicialmente el desconocimiento por parte del médico cómo compensar al paciente en una crisis. Entonces, durante la comunicación es importantísimo poder saber al menos lo básico en cuanto a semiología, signos y síntomas y las causas de una enfermedad. En este caso, como les decía, es un paciente, es una cetoacidosis diabética versus un estado hiperosmolar. Incluso, bueno, el interno es un médico que todavía está estudiando, está en su último año y él, por desconocimiento, o creo que fue el doctor Taz, quien le coloca la insulina, o le manda a colocar la insulina, porque finalmente el ejercicio de administrar medicamentos lo hace esa enfermería. Y ahí es el especialista, empieza a explicar el por qué no se hace, empieza a explicar la importancia del potasio en todo el estado cetoácido, empieza pues a hablar también de los gases arteriales, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, hay una coordinación inicialmente, eh, o mejor dicho, no inicialmente, después de darse cuenta de, por decirlo así, todas las locuras que estaban haciendo con el paciente, entre el médico general y el médico interno. Entonces, comunicación efectiva había. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, no hay comunicación efectiva, el médico general es como un poco odioso con el médico interno, no le explica y pues es lógico, puede ya prácticamente tener un título en mano, pero hay muchísimas cosas que uno, pues los que son aquí profesionales, técnicos, saben que uno lo que ve en clase a veces es una cosa y cuando llega uno a la realidad se topa con otra, se estrella con una realidad muy diferente. Entonces nos pasa a todos cuando cursamos la parte teórica en un aula de clases y salimos a practicar ya en el ámbito clínico en este caso. Entonces, hay muchísimas cosas que hay que aprender y solamente las aprendemos es ya en la realidad como tal, cuando nos enfrentamos a un paciente, cuando vemos la respuesta a un tratamiento, ya sea positiva o ya sea entorpecida, y cómo pues se van corrigiendo esos errores. Entonces la comunicación siempre va a ser muy importante, al igual, por ejemplo, cuando hacemos una valoración de triaje. Entonces me encuentro con un paciente, llega mi paciente al consultorio, le hago la valoración, yo identifico ciertas alteraciones que son las que yo voy a describir en el formato de valoración y pues eso es lo que precisamente el médico general que va a ver después al paciente eh, es en lo que él se va a enfocar precisamente para disminuir los tiempos y hacer un poco más dinámica la situación y que se atienda más asertivamente todo el caso del paciente. Entonces sí hay que aquí pues nos vamos dando cuenta que la manera como nos comunicamos es importante. Aquí hubo cosas bastante tórpidas, suele suceder a veces, y pues dependiendo de cómo hablamos y cómo nos comunicamos entre compañeros, independientemente de la profesión, se pueden dar mejor las cosas. Escribe Deiner Julio. Creo que no hay un engranaje entre ese equipo que está valorando al paciente. Desde el médico tratante más que todo, en vez de guiar al interno, lo ridiculiza, sí señor, delante del especialista argumentando que no sabe nada, que no estudia. Hay un lenguaje poco asertivo y eso repercute mucho en el manejo de un paciente. Entonces, claro, totalmente de acuerdo. Si yo tengo un estudiante, en este caso, pues es ya, o sea, prácticamente, esa es una práctica profesional, la del interno. Al igual que los jefes de enfermería hacemos práctica profesional, me pasó a mí, por ejemplo, yo fui jefe de pediatría cuando hice mi práctica profesional. Llegó el especialista a ridiculizarme hablando acerca de los
antibióticos frente a los pacientes. A ver, pero jefe, ¿usted qué tanto es lo que sabe? ¿Qué son las cefalosporinas? Que no sé qué. Y pues hablándome de antibióticos y primero le preguntó al interno, el interno pues no lo tenía muy claro en ese momento, también lo ridiculizó. Después me preguntó a mí también para ridiculizarme. Afortunadamente en ese momento yo sabía la respuesta y ya pues que en vista de que como que no pudo en ese momento ya como que le bajó un poquito, pero es un médico que tiene esa horrible costumbre que es ridiculizar a los estudiantes. Entonces es bastante incómodo y eso repercute mucho en el manejo de un paciente precisamente porque cuando uno es ridiculizado pues uno se vuelve inseguro y corre más el riesgo de embarrarlas en el manejo, en lo que está haciendo con el paciente. Entonces, la empatía es supremamente importante cuando nosotros trabajamos y hacemos un equipo en salud. Ahora vamos a ver el siguiente Doctor, video, la comunicación efectiva entre el paciente y la familia. Entonces, eh, debe ser clara, empática, completa, informar sobre el nivel asignado, zona, tiempo de espera. Esto pues va a reducir la ansiedad y mejora la experiencia del usuario. Entre ellos es importante no dar falsas expectativas. Recordemos que si el paciente viene muy mal, en un estado de gravedad, yo no tengo por qué darle falsas expectativas a la familia, tampoco lo voy a sentar tanto en una realidad, puesto que esto es una función del médico. Sí, yo como enfermero no le voy a decir, o sea, ni le voy a hablar positivamente de algo que de pronto ni siquiera puede llegar a suceder, pero tampoco le voy a hablar negativamente de la situación que está viviendo el paciente. Esa es una función del médico y yo no puedo pasar encima de eso. ¿Qué quiere decir? Si el paciente tiene un riesgo inminente de muerte, ejemplo, yo no voy a decirle al familiar, no, es que su familiar se está muriendo. No, eso no es competencia mía. Pero tampoco le voy a decir, posiblemente él está evolucionando súper bien, no sé qué, él puede salir de esta, porque pues tampoco lo sabemos. Entonces, muchas veces es mejor lo que no se dice. Vamos a ver el video. Comunicación entre el equipo de salud y los pacientes. Establecer una comunicación clara y efectiva en el ámbito asistencial, tanto entre el personal de la salud como en el paciente, ha demostrado ser una de las prácticas más relevantes para proporcionar una atención segura, evitando fallos que originen daño a los pacientes. Es por esto que las instituciones de salud deberán trabajar cómo mejorar la comunicación del equipo de salud con el paciente y su familia, ya que la calidad de la información con los pacientes influye en los resultados. Tengamos en cuenta que una comunicación ineficaz puede dar como resultado un mal diagnóstico, un plan de tratamiento inadecuado y la no adherencia al tratamiento por parte del paciente. Y para mejorar esta comunicación, el equipo de salud deberá brindar una adecuada y suficiente información al paciente y su familia por medio de palabras sencillas y claras a fin de asegurar la comprensión de la información suministrada. Verificar la comprensión de la información por parte del paciente, lo que conocemos en inglés como teach back, donde el paciente explique con sus palabras lo transmitido por el personal de la salud. Incentivar que el paciente realice con anticipación una lista de preguntas con todas sus dudas para poder resolverlas durante la atención en salud en los servicios ambulatorios. Utilizar los avances tecnológicos para mejorar la comunicación con los pacientes para brindarles información y educación. Contar con mecanismos para la comunicación con personas con discapacidad o desconocimiento de la lengua. La comunicación efectiva, es decir, oportuna, precisa, completa, inequívoca y comprendida por quien la recibe, disminuye errores y mejora la seguridad del paciente. Bueno, entonces yo creo que más que claro, la comunicación entre el equipo de salud y los pacientes y pues cómo esto repercute, ¿listo?
cómo repercute ya sea positiva o negativamente en una situación X o Y. Vamos a ver casos de la vida real y ustedes me van diciendo qué logran identificar. ¿Listo? Imagínate llegar a urgencias con una uña rota y pensar que te van a atender primero que al señor que llega desmayado. Pues déjame decirte que en emergencias no todo es por orden de llegada, sino por orden de prioridad. Y eso lo decide el triage. Hoy te explico cómo funciona, para que no armes un desmadre si te toca esperar un rato. El triage es un sistema de clasificación que prioriza la atención de los pacientes según la gravedad de su estado. Se divide en 5 colores, aunque en algunos lugares usan menos. Triage 1, rojo. Atención inmediata, infarto, paro respiratorio, trauma severo. Si no se actúa rápido, el paciente puede ir visitar a mamá Coco en minutos. Triage 2, naranja, urgencia mayor. Casos graves como insuficiencia respiratoria moderada o hemorragias importantes se atienden en menos de 30 minutos. Triage 3, amarillo, urgente pero estable. Pacientes con fracturas cerradas, dolor abdominal fuerte, fiebre alta, pueden esperar hasta 1 hora. Triage 4, verde, no urgente, esguinces, síntomas leves de gripe, dolor de cabeza. Pueden esperar más de 2 horas o 7 años como gustes. Triage 5, azul. ¿De huevos viniste a urgencias por esto? Un resfriado leve, un piquete de mosquito o la típica persona que se siente rara y a la vez no sabe cómo se siente, aunque está perfectamente bien. Esto debería ir a consulta externa o en otras palabras, le falta atención y no médica. Si llegas a urgencias por un piquete de mosquito y te dan el color azul, no te emputes. Mejor aprovecha y saca cita con el psicólogo. Ahora que ya sabes cómo funciona el triage, comparte este video para que más gente entienda que no todo es por orden de llegada. Te invito a que vayas al canal de YouTube, aunque sea pon en los comentarios una mentada de madre. Sígueme para más contenido educativo con un toque de humor. Bueno, de este video pues creo que es también bastante claro. ¿Qué me pueden decir acerca del video? Buenas noches. Buenas noches, Soy Liliana Gutiérrez, soy de la Defensa Civil de Bucaramanga. De una pregunta que el video dice que supuestamente es que la probidad, ¿no? Pues a mí me pasó un caso de que yo tenía un paciente que tenía el pie, o sea, el huesito de la parte del tobillo salido. Entonces resulta y pasa de que, como dice ahí, que es que van en lista. No, que hay que tener prioridad, ¿verdad? Prioridad, perdón. prioridad. Es que se me dificulta mucho pronunciar algunas palabras. Entonces, llevé el paciente y no me lo aceptaron, que porque primero iba por esto de lista. Y eso fue en unas urgencias. No digo en dónde para no sí, crear conflicto, pero eso a mí me pasó. En la vida real sí me pasó eso del paciente con el huesito del tobillo por fuera. Lo teníamos ¿cómo es que se dice eso? Movilizado. Y Inmovilizado, pero ¿había ruptura de piel o exposición del hueso? Sí, claro, la piel estaba rota, el huesito por fuera. O sea, Ok. sí. Y el doctor lo vio y dijo, toca que espere el turno. O sea, era ¿por qué? Por fila, o sea, como Por estuvieran orden nombrando. o sea, prácticamente lo Exacto, hicieron fue como por orden de llegada, más no por orden de de urgencia, necesidad. eso, sí, exacto. Entonces ahí sale algunas cosas que dicen que picaduras de saco, pues bueno, eso ya es otra cosa, porque eso ya son cositas que son, como dice ahí, en medicina externa, médico externo, ¿sí? Pero sí han Ujú. habido que son dolores de estómago, dicen que eso no es probabilidad, pero hay personas que llegan con la apéndice, vuelta a nada y no los atienden, sino que toca esperar que les revienten para irse a atenderlo. Entonces eso es lo Sí, que yo me refiero. lamentablemente eso ya está muy relacionado, como lo decían aquí en el chat, con falta de conocimiento de quién hace la valoración inicial, de quién hace la clasificación. Sí, Entonces, eso pues lo aprende uno es con la experiencia. con la experiencia, Lamentablemente, viviéndolo uno. pero muy lamentablemente hoy en día, sobre todo lo que son las instituciones públicas, tiene muchísimo puesto político. Y en un puesto político, generalmente quien está en los cargos son personas que no tienen la experiencia, la experticia, y pues como se dice vulgarmente, se la pasa, le llaman catrasca, cagada tras Sí, cagada. Eso es una realidad que vivimos aquí en Colombia y yo creo que en muchas partes del mundo.
donde es más o prima más los intereses políticos, digamos, los compromisos con el político de turno a el bienestar de los usuarios. Entonces, cuando es una persona que hace clasificación de triage, que no tiene la experticia, lamentablemente suceden este tipo de cosas. Un Sí, eso ha apéndice pasado. perforada, un hueso roto con exposición, un paciente que viene sangrando, un paciente hemodinámicamente estable, y son cosas que de pronto no llegan a identificar precisamente por eso, porque es Exacto, muy, pero muy lamentable lo que usted dice. exacto, A ver sí, señor. el segundo caso. ¿A cuántos pacientes hay delante mío? Tienes que esperar. Yo no tengo nada. Amable recordatorio para todos los pacientes: en urgencias de un hospital no se atiende primero al que llegó primero. Cuando es urgencias tenemos una clasificación y el que está más grave se atiende primero. No es tan difícil de entender. Si tú puedes caminar, si puedes hablar, si puedes gritar como la persona que está en el video, lo más probable es que no tengas una superurgencia. Sus nóminas se alimentan de nuestros pagos. Si no hay enfermos, ustedes no comen. Bueno, ¿cómo vieron esta situación? Por mí es que usted traga, y más por ejemplo en un servicio de urgencias donde todo es un estrés, un colapso. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Es Damasa González. Sí, una paciente irritable como la que estamos presenciando en el video, pues de una manera, las primeras son las urgencias y no es el que llega primero, eso lo tenemos claro. Por eso que el personal de enfermería tenemos que estar capacitado para clasificar e informar también a esas personas para que no haya tanta alteración como surge siempre en las urgencias y en las emergencias. Esas personas sí existen, sí las hay y no hay manera a veces de calmarlas. Muchas veces hay que la ignora y es peor ignorar a ese paciente. Es mejor explicarle, mira, sucede estos pasos. Te vamos a atender, pero quisiera que usted se calmara, se sentara, tratarla de calmar, porque eso también nosotros tenemos el deber de hacerlo. No ignorarla, porque la ignorancia es peor la situación y altera todo un equipo y todas las personas que están ahí. Me parece que es así. Y es que de hecho, si uno ignora a una persona que está alterada, la persona que se siente ignorada se va a alterar peor. Entonces va a gritar más, se va a desesperar más, e incluso hay personas que, o sea, no saben manejar las emociones a tal caso que pueden llegar a resultar hasta infartadas o con una se ve ahí en el momento de la piedra, de la situación, de la euforia que están viviendo. Entonces, son casos de la vida real, casos de todos los días. No solamente se ven muy de vez en cuando, que de pronto a veces los graban, los publican y se hacen virales, pero es más común de lo que parece, ¿sí? Y pues ahí es donde viene el tema de la comunicación, que era efectiva con el paciente y la familia. No necesariamente la comunicación se da en el paciente hospitalizado, sino también en un paciente que está en una sala de espera. Y más aún cuando esperar, ¿a quién le gusta esperar? A nadie, ¿cierto? Bueno, Imagínate llegar a urgencias con vamos a ver este caso clínico. Dice nivel fácil. Y aquí pues vamos a ir determinando qué encontramos. Paciente femenino de 36 años, refiere que presenta un cuadro clínico de 5 días de evolución consistente en dolor de cabeza, dolor del cuerpo en general asociado a fiebre no cuantificada que no ha cedido con acetaminofén. Además refiere, mialgias intensas, sobre todo en espalda y piernas, dolor retroocular, malestar general, náuseas ocasionales, no vómito ni diarrea, no ha tenido sangrados, pero refiere que sus encías le sangran un poco al cepillarse. Vive en zona urbana, pero cerca de estancamiento de agua por lluvias recientes, no viajes, ni contacto con animales, ni vacunas recientes. Al examen físico. Signos vitales. Tensión arterial, 95, 60, frecuencia cardíaca, 105, temperatura, 38.8, frecuencia respiratoria,
22, saturación de oxígeno 98. Bueno, hasta aquí en el momento, así a simple vista, ¿qué podríamos estar pensando que la paciente tiene? Según lo que dice la clasificación de triage, según el conocimiento previo que tengamos. Listo, Deiner Julio, posible dengue, exacto, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí o no? Sigamos mirando. Además, evidencia: dolor a la palpación profunda en extremidades inferiores y región lumbar, no rigidez nucal, leve eritema en miembros superiores, no ictericia ni rash evidente, signo del lazo, positivo, no linfadenopatías. Entonces, el signo de lazo positivo es el mismo signo de torniquete. En algunas partes le llaman lazo, que es colocar el torniquete en el brazo, torniquete de tomar tensión, puede ser. Se insufla, se espera 5 minutos, se desinsufla y si se marca, eso sería, marca generalmente unas petequias y eso pues estaría indicando que es un caso de dengue. Eso en realidad muchos países ya lo omitieron, ya sencillamente con toda la clínica, así como a simple vista lo decía Deiner Julio, es un posible dengue a no ser que se demuestre lo contrario. Paciente femenino de 36 años, 95, 30, saturación profunda en extremidades inferiores y región lumbar, no rigidez nucal, leve eritema en rash evidente, signo del lazo, positivo, no linfadenopatías. Paraclínicos. Hemograma, hemoglobina, 13.1. Bueno, aquí tenemos el reporte de un cuadro hemático. Entonces, ¿qué nos haría pensar aquí que de pronto sí es un dengue? Derecha dice. Listo, entonces, ojo con esto. Las plaquetas no son los únicos indicadores. Tenemos unos leucocitos de 3100, o sea que hay una leucocitosis, leucos bajitos, neutrófilos 42%, linfocitos al 50%. Si hay un descenso plaquetario, entonces están 89.000. La hemoglobina está en 13.1 y el hematocrito en 39. Según el laboratorio, pues en este caso el hematocrito está bien en relación a la hemoglobina, pero cuando está hemoconcentrado, entonces me está indicando que el paciente está perdiendo líquido, está deshidratado. Hasta el momento vamos bien pensando que es un 3100, neutrófilos, 42, plaquetas, 89.000. Función hepática, AST, 75, ALT, 60, creatinina, 0.7, PCR, 4. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Bueno, listo. Entonces son dengue con signos de alarma. ¿Cómo lo clasificaríamos según el triage? Inicialmente, antes de tomarles los paraclínicos. ¿Cómo sería esa clasificación? Triage 1, triage 2, o triage rojo, triage naranja, triage amarillo. Sería amarillo. Buenas noches, jefe. Bueno, ¿quién habló? Que no alcancé a mirar. Yo, jefe, Eric. Eric. Fabián dice naranja. Sí, señor. Sería un triage naranja. ¿Por qué? Porque es un dengue, pero entonces no es un dengue normal, ¿sí? Sin signos de alarma, sino con signos de alarma. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Si el dengue es un dengue sin signos de alarma, puede tratarse como un triaje 3 amarillo, puede esperar. En este caso, como es con signos de alarma, entonces es un triaje 2. Ahora, ¿qué otra cosa me está indicando que hay una alarma? Entonces vamos a ver algo acá que no les pregunté. Los signos vitales. ¿Qué pasa con esos signos vitales? Que ahora se me perdieron. Tensión arterial 95-60 es normal. Miremos la edad de la paciente. No. Femenina de 36 años con una tensión de... Ahora se me perdieron los signos vitales otra vez. 95-60. No está hipotensa
pero está como muy al límite. Igual, pues la sistólica está en el límite, la diastólica pues todavía está, digamos que ahí se puede todavía mantener. Debe tener una media más o menos en 72. Tendríamos que hacer la fórmula para mirar exactamente la media, la tensión arterial media. ¿La frecuencia cardíaca es normal? Entonces, ¿frecuencia cardíaca normal o está anormal? Entonces, levemente taquicárdica. Temperatura, pues sí, tiene una temperatura, ya sabemos que 38 en adelante es fiebre, tiene una fiebre casi llegando a 39, que igual en el dengue es normal. En un adulto, pues no hay tanto riesgo de de convulsionar, pero igual pues hay que mirar cómo ayudar a bajar. ¿Cuál sería la primera medida para bajar esa fiebre? Entonces, nos llega la paciente, le hacemos la clasificación de triaje y todo esto. ¿Qué haríamos para ayudarle a bajar esa fiebre? Diría que con alcohol, ¿no? ¿Quién da más? Exacto, medios físicos. Entonces, hay médicos que son enemigos número uno de dar medicamentos para bajar la fiebre. Hay médicos que, no, medios físicos, para todo medios físicos hasta que veamos que el medio físico no funciona, que en este caso serían toallas humedecidas con agua al clima, no agua helada, pero tampoco agua tibia, con compresas, etcétera. Sí, si la paciente viene arropada, pues quitarle esa cobija. Inicialmente va a sentir mucho escalofrío, pero poco a poco va termorregulando. Frecuencia respiratoria, 22 respiraciones por minuto, ¿normal o anormal? Entonces, levemente taquipneica, sí, el límite es en 20, tiene una leve taquipnea, sin embargo, está compensando bien, puesto que la saturación de oxígeno está en el 98%. Listo, entonces aquí vemos una paciente que, aparte de los otros signos que tiene signos vitales. De los 5 signos vitales, 4 están ya levemente alterados. ¿Listo? Entonces, es importante y claro, hay que tener en cuenta el medio como ingresó la paciente, si la paciente viene caminando por sus propios medios, si la trajeron, venía en taxi, la subieron a silla de ruedas porque la paciente no camina, porque se siente muy mal. En fin, hay que mirar todo ese contexto. Bueno, tenemos las transaminasas elevadas. Entonces la ACT está en 75 y la LT está en 60. En la mayoría de laboratorios lo normal es hasta 35. Listo, el BUN está en 10, la creatina en 0,7, función, bueno, las transaminasas de función hepática. Quiere decir que el paciente lo más probable es que su hígado esté inflamado y por eso el dolor abdominal. El BUN y la creatinina, entonces estamos hablando de una función renal normal y la PCR levemente elevada. Ahora también depende de algunos laboratorios. Hay laboratorios que miden la PCR sobre 6 y ya sobre 6 estamos hablando de elevación. Hay otros laboratorios que la elevación de la PCR, que es la proteína C reactiva, que es un reactante de la fase aguda, me está indicando que el paciente tiene inflamación en alguna parte de su cuerpo, pero no me dice dónde, sino en alguna parte. Esa es la PCR. ¿Y qué les dije yo, por ejemplo, de las transaminasas que están elevadas y que es posible inflamación hepática? Entonces, por eso la respuesta de la PCR. ¿Sí? Entonces, todo esto, pues, eso son cosas que uno va aprendiendo en medio de la experiencia. Y pues lo que dice Damasa González, ya con todo esto que estamos encontrando, definitivamente es un paciente que se cuenta como un ingreso de urgencias, no es una urgencia vital, pero sí es una urgencia, requiere atención, no debe esperar tanto tiempo porque se puede poco a poco ir complicando ese cuadro clínico. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Signos de alarma. Listo, tengo con signos de alarma. Entonces, es Paciente femenino. trabajar con triaje, pero tiene o conlleva una responsabilidad bastante grande, ¿sí ven? Vamos a ver el siguiente caso. Este ya es un caso pediátrico. Caso clínico nivel fácil.
Paciente de 4 años, consulta con su madre por presentar fiebre, que ha persistido durante 3 días, acompañado de tos productiva con esputo amarillento, inapetencia, decaimiento y dificultad para respirar. La madre refiere que se muestra más irritable de lo normal. No hay antecedentes de síntomas respiratorios previos. Antecedentes personales. Patológicos, sin antecedentes médicos relevantes. Quirúrgicos, sin antecedentes quirúrgicos. Alergias, sin alergias conocidas. Familiares, madre con historia de asma, padre saludable. Signos vitales, tensión arterial, 90/60, frecuencia cardíaca, 120 temperatura, 39.5, frecuencia respiratoria, 30. Bueno, ¿qué podemos identificar acá? En este caso, factores de importancia. Signos vitales, ¿cómo están esos signos vitales? Normal, dentro de relativamente está bien, profe. Entonces, tensión arterial, sí señor, dentro de límites normales para la edad. Frecuencia cardíaca, 120 latidos por minuto. Entonces, está en el límite para la edad. Temperatura, Y también 39.5. considerar que, permiso, profe, considerar que arriba de 120 ya es por el tema de la temperatura que se sube la frecuencia cardíaca. Es una manera de compensar, pero igual, si estuviese sobre 120, igual ya estamos hablando de taquicardia, de todas maneras, y si está en el límite para la edad. La temperatura, sí, claro que de luego, porque la temperatura sí se maneja igual para los grupos de edad, 39.5. Tiene una fiebre alta, ya es bastante alta, 39.5. El riesgo en los niños, ¿cuál es? ¿Cuál es el riesgo de una temperatura así de elevada en un niño? Pues puede provocar convulsiones o Sí, meningitis. señor. Puede provocar convulsiones y dejar secuelas. La meningitis, si hubiese algo infeccioso relacionado con lo que tiene hasta el momento. Entonces, hasta el momento, pues todavía no hemos hablado si hay infección o no. Y la frecuencia respiratoria, que también está dentro de límites para la edad. Vamos a seguir mirando. Caso clínico nivel fácil. Tido durante 3 días, a comer. La madre refiere quirúrgicos, alergias. Familiares, es saludable. 120 temperatura, respiratoria, 30. Examen físico. General, niña en estado general moderado, irritable y con apariencia enferma. Piel, sin erupciones ni cianosis. Cabeza y cuello, sin alteraciones. Tórax, crepitaciones en el pulmón derecho, estertores finos al auscultar. Abdomen, blando, depresible, sin dolor a la palpación. Extremidades, sin edema. Bueno, aquí podemos encontrar algo más. Entonces, en el examen físico, ¿qué alteración hay? Hay varias, pues. Pues que presenta un estado irritable y con apariencia de Irritabilidad. enfermedad, quiere decir que está con su carita realmente como si tuviera la enfermedad presente todavía, con la apariencia de enfermedad. Y en pediatría sí es importantísimo eso. Mañana vamos a ver el triángulo de valoración en pediatría y pues eso lo tenemos en cuenta es en la valoración del triaje, es una valoración rápida que uno hace y una de de lo que uno mira en un niño es la apariencia. Entonces siempre uno va a mirar la apariencia, cómo se ve ese niño. Se ve bien, se ve enfermo, se ve decaído, se ve irritable, en fin. Y lo otro que podemos identificar aquí son las crepitantes en el pulmón derecho y estertores finos al auscultar. Entonces los crepitantes, haga de cuenta, es como coger unas dos bolsas y rozar la una con la otra. Se escucha como ¿sí? Eso es como una especie de crepitante. Y los estertores. Entonces aquí ya vemos que la cosa va por qué lado. Parte respiratoria. ¿Listo? Además que pues
en la parte respiratoria y si tiene fiebre, ¿en qué podemos estar pensando ya? Y por el tema de esto es la presencia de mucosidad o pues antecedentes de la madre de asma. No, pero entonces, ¿en qué enfermedad podemos estar pensando teniendo en cuenta que tiene fiebre, que tiene una apariencia de enferma y que tiene sonidos o ruidos adventicios o ruidos respiratorios alterados en el pulmón derecho, estertores y crepitantes? Podría ser una neumonía, digamos. Una neumonía y aquí dicen que una bronquitis. Entonces, me le pegaron a la neumonía. Vamos a ver. Paraclínicos. Cuadro hemático. Hemograma, leucocitos, 14.000, plaquetas, 250.000. Hematócrito, 36. Radiografía de tórax, opacidad en el lóbulo derecho con patrón alveolar, sin derrame pleural significativo. Entonces, aquí ya estamos confirmando. Leucos, 14.000, quiere decir que hay una leucocitosis. Los leucos se elevaron más de 10.000. Esto ya me está indicando que las defensas están aumentadas porque están combatiendo una infección. El hematocrito está dentro de lo normal, las plaquetas normales y la radiografía también es clave acá. Hay radiopacidad del lóbulo derecho con un patrón alveolar y sin un derrame pleural significativo. Quiere decir que ya hay un derrame pleural. No es grave, pero me está indicando que efectivamente es una neumonía. Significativo. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Correcto, neumonía típica. Y entonces en este caso sería neumonía lobar derecha porque está solamente en el pulmón derecho. Importante saber cómo lo vamos a clasificar. Entonces sería triaje rojo, triaje amarillo o triaje verde. Sería triaje amarillo. Perdón, triaje rojo, naranja o Naranja. amarillo o verde. Que recordemos que son como los patrones más usados aquí en Colombia. Entonces sería naranja, sí señor. Eric, cuénteme, dice que levantó la mano. No, profe, era naranja porque toca tenerlo bajo supervisión por el tema del derrame pleural, que no es significativo, pero podría empeorar en cualquier momento. Listo, y si se trata de neumonía, ¿cuál sería como el manejo más típico, más común, según así como la experiencia que cada quien tiene? Sería antibiótico, terapia Señor. respiratoria. Antibiótico, terapia respiratoria y en caso tal también los analgésicos. Si el paciente lo llega a requerir, sí. Entonces eso es como básicamente el manejo que se le da. Y pues de una correcta clasificación en el triaje es que se puede determinar cómo lo vamos a manejar. Hace unos más o menos 2 años, un año y piquito, tuve que llevar a urgencias de un hospital a un sobrino y pues en vista de que yo me di cuenta que la valoración que le hicieron fue bastante paupérrima, fui y hablé con el pediatra de ese hospital. Le dije, no, doctor, es que tengo un sobrino así, 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 necesito por favor que usted me lo revise porque es que la verdad no estoy como muy satisfecho con la valoración. El doctor fue, le preguntó a la médico que lo valoró que cuánto estaba saturando. Y oh sorpresa, pues que obviamente no le había tomado la saturación de oxígeno. Entonces son cosas que son supremamente importantes, son detallitos que marcan la diferencia. Entonces, si nosotros valoramos a un paciente, tenemos que revisar todo. No podemos hacerlo a medias porque obviamente, pues entonces va a ser un paciente que no va a tener asertividad en el momento de clasificarlo, mucho menos de diagnosticarlo. Y muchas veces esos pacientes, cuando es que están ya complicados, es que se les da con un diagnóstico y un tratamiento correcto. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Yo pues la idea de estas capacitaciones y estas clases es que aprendamos sobre la importancia que nos da
el conocer, uno, todo el tema de las enfermedades, la semiología de cada patología, la fisiopatología en caso tal, si llegamos a comprender algo de esto. ¿Por qué? Porque es una herramienta demasiado valiosa para poder nosotros identificar tempranamente cualquier alteración y pues ayudar en ese manejo. Ahora, si por ejemplo es auxiliar de enfermería, pero trabaja en atención prehospitalaria, tiene que recoger pacientes generalmente accidentados en la calle, pues hay manejos que son indispensables y que hay que saber hacerlos, ¿sí? No queremos terminar perdonen la expresión, pero terminar de joder a un paciente. La idea es ayudarlo y pues que corra el mínimo riesgo, sobre todo en el momento del traslado. Entonces, todo esto pues nos ayuda a fortalecer el conocimiento y aprender cada vez un poquito más. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí. Mañana finalizamos esta capacitación. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.